En 1867, durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras de la ciudad de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca del lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Lo que sucedió unos días después dejaría marcada una leyenda de horror que prevalece entre las leyendas del estado de Durango hasta nuestros días. Un día, el soldado de nombre Fernando llegó a las puertas del convento pidiendo ayuda, ya que el ejército mexicano los había buscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, la monja, al ver la desesperada situación del combatiente francés, decidió darle asilo por un par de días mientras recuperaba su estado de salud en medio de la batalla. Así transcurrieron varios días y Beatriz y Fernando se fueron enamorando uno del otro poco a poco. Tiempo después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada. El soldado francés le prometió a Beatriz que regresaría algún día. Mientras tanto, los soldados mexicanos buscaron a los pocos franceses que trataban de esconderse o salir del país. El ejército logró hallar a una tropa y fusilaron a todos, incluyendo a Fernando. Pero Beatriz no sabía qué le había sucedido a su enamorado. Habían pasado meses desde su partida y había confiado ciegamente en la promesa del joven soldado francés. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la Catedral de Durango a esperar el regreso de Fernando. Esto sucedió durante varias semanas, hasta que lamentablemente ocurrió una tragedia, la cual dejó un horrible eco hasta el día de hoy. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida, con todo su ser completamente destrozado. Al parecer, había caído desde el campanario, una altura de más de 30 metros. Días después, se descubrió la identidad de la víctima. Era Beatriz, quien, esperando de forma desesperada a su enamorado Fernando, resbaló de lo más alto del campanario y cayó. Algunos piensan que este terrible accidente se originó como un castigo de Dios, debido a que Beatriz era una monja y no podía enamorarse. Otros aseguran que al enterarse de la muerte de su amado, fue engañada por un ente malévolo, quien la convenció de quitarse la vida para así reunirse con él. Luego de este trágico suceso, los duranguenses que caminan por afuera de la catedral aseguran ver todas las noches la silueta de una monja en el campanario. O quizá solo es un juego de luces que podría no ser solo una coincidencia. ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva temporada de Gato por Liebre? Nos despedimos por algunos mesecillos, ¿verdad? Supuestamente iban a ser unos cuantos días, pero esos cuantos días se convirtieron como en novela. En lo que construíamos el set, acomodábamos cositas y tiempos, pero aquí estamos de regreso, no les vamos a dejar sin su contenido favorito. Y si no es su favorito, debería ser. O que se le haga. Ajá. Y hoy arrancamos con la leyenda de Beatriz, la monja de la Catedral de Durango, que si no eres de la ciudad de Durango, ahora ya tienes un pedacito de nuestra historia, y si eres duranguense, pues esto te debe tocar fibras porque todos sabemos quién es Beatriz. Fíjate que eso de la leyenda, se comentaba que de hecho hay una parte por la calle lateral a la catedral donde exactamente te paras en un punto y por no sé desde qué año, pero me acuerdo que todavía 90s, 2000s, te parabas en un punto. Ahora esa calle es peatonal, antes era una vialidad. Uh-huh. Te parabas en un cierto punto y te decían, mira, aquí párate y ahí se ve la monja. ¿Qué es lo que pasa? Con los arcos del campanario, la iluminación exterior, etcétera, se ve
A ver si encuentras la foto la pones aquí abajito o por ahí. De hecho, hay una placa enfrente, hay un hotel que se llama el Hotel de la Monja o el Hostal de la Monja, y allá enfrente hay una placa donde te dicen, de aquí, si miras hacia allá, en las noches se ve, y sí se ve una monja. Se ve como esta parte de la monjita, ¿no? Y hubo una remodelación y se dejó de ver. O sea, entonces dijeron, oye, pues ya le movieron ahí, era un atractivo turístico que ya todo el mundo conocía, y regresaron la iluminación de modo que se siguiera apreciando desde donde está la placa lo de la monja. Es que le metieron unas luces rosas, ¿verdad? Y luego cuando le metieron las luces así como de colores, se dejaba de ver, ya no se veía. Cambió un poquito, entonces fue esa parte la que por tradición la quisieron dejar. Y sí, es muy, muy, muy común. Hay muchas, hubo un escritor que fue como que el que se encargó de recopilar muchas historias, que era Manuel Lozoya Cigarroa. Hay varios libros, él escribió varios libros sobre las leyendas de... Son como 20 pelos. No, sí. Cuando los estuve buscando, porque nos documentamos para esta historia, déjenme les digo que Chío estuvo buscándola y la estuve buscando con el autor. Y son como 20 libros de leyendas de Durango. Murió hace poco el escritor, no hace unos 12, 15 años. Y él escribió muchas de las leyendas que son no nada más de la ciudad, sino del estado de Durango. Entonces, pues ahí búsquenlos. Fíjate que los he buscado, no están, pero los venden en el mercado Gómez Palacio, ahí los pueden encontrar. Sí. O en las librerías de la ciudad. Sí, tristemente en PDF no los encuentras, pero los puedes encontrar en físico, también Amazon los tiene. Bueno, y pues es como que la apertura a nuestra nueva temporada, no siempre va a ser de terror, o quién sabe, igual y si les va gustando. Si nos pega. Si nos pega, sí, vamos a seguirle por este camino. Pero la idea es que empecemos con nuevos temas, ya con el SED, a lo mejor un día es de día y no de noche como ahorita, ¿verdad? Pero para seguir como que con la idea del terror, vamos a comenzar con una historia. La tengo aquí, es así para irla pues medio narrando y comentándola entre nosotros, de un suceso que cuando lo leímos sí nos sacó de onda, y le preguntamos a personas que pues en ese tiempo ya tenían conciencia, pues, y dicen que sí fue algo muy sonado aquí en la ciudad. Entonces pues vamos a ir empezando ahí vamos a platicar. Sí. Fíjate, es una leyenda. Fíjate que había un chavo que vamos a ponerle Luis. No sabemos realmente cuál era el nombre verdadero del chico, pero pues Luis, el Luisillo, el Luisillo. Fíjate que pues era un estudiante, ya sabes, cuando uno es estudiante así como que pues todo nos vale. Él tenía una novia, entonces pues tenía que irla a dejar a su casa. Estamos hablando de los años 60 aproximadamente. Ya era noche, ya eran las 11 después de la noche. Pero es que cuando tienes que pasar revista, sí. Entonces, él vivía en el barrio de Analco, ¿sí? Para quien no es de Durango, es de los barrios más antiguos de la ciudad. Se encuentra muy cerca de la zona centro, ¿sí? Puede decir ya en un cerro, una montañita, ya empiezan, todas las calles son de pendientes. Y es el barrio más antiguo de la ciudad, entonces él vivía en esta parte. ¿Qué dividía al centro histórico? Bueno, ahora es el centro histórico. ¿Qué dividía el centro de la ciudad, la catedral, todo esto, del barrio de Analco? Una acequia. Había una acequia que ahora es un bulevar. Ahora es un bulevar, el Bulevar Dolores del Río, que todos conocemos. Está muy bonito, hay muchos árboles, está muy padre. Bulevar muy bonito, nada más que se les olvida que el agua es caprichosa y siempre encuentra su cauce. Entonces, cuando llueve, el Bulevar de Dolores del Río vuelve a ser la sequía. Porque son muchos kilómetros. Son muchos kilómetros, pero se vuelve a hacer la sequía, o sea, se vuelve a inundar completamente. El agua es celosa y no le gusta que le cambien su rumbo. Pasó hace unos 8 años, 6, 8 años, no me acuerdo exactamente. Que se inundó. Hubo fue una tormenta muy, muy fuerte, y lamentablemente tuvo pérdidas humanas porque
ahora sí como fue el caudal del agua, ¿verdad? O sea, fue sí, es que... Y vino desde aproximadamente donde ahora es el Bicentenario, bueno, ya estaba el Bicentenario, y ahora sí que el agua agarró su cauce y arrastró lamentablemente a 2 o 3 personas. O sea, sí estuvo muy feo. Fuerte. Y es que ahí, aquí en Durango se llama el Puente Negro. La gente de aquí de Durango va a saber dónde es. Y allá por la Santa María. Y mucha de la sequía la rellenaron y le dejaron tuberías, pero pues las tuberías no dieron abasto y se volvió a llenar todo. Entonces sí. Ha sido la única vez que ha pasado eso. Esperemos en Dios que eso no vuelva a ocurrir. Y pues bueno, entonces esta sequía es la que dividía a la ciudad, bueno, al centro del barrio de Analco. Entonces, Luis, había que cruzar por puentes la sequía. Les digo, estamos hablando de los años 60. Ya, obviamente estamos hablando ya de que así que a las 9 ya todo mundo a dormir, ¿verdad? O sea, o 9, 10 de la noche, pues sabes que ya... Es que Durango todavía hasta los 70s, 80s tuvo una vida muy... ¿De pueblo? Muy campirana, muy de pueblo, porque era de que a la hora que bajaba el sol, la ciudad se dormía. Y por eso en las canciones decían que en la noche la ciudad dormía tranquila. Durango era eso, o sea, era como un toque de queda. No legal o no por las autoridades, simplemente la gente cuando bajaba el sol, pues todos a dormir, todos a sus casas. Fíjate, dice aquí que él, fue a dejar a su novia y pasó por el templo de San Agustín, ahí subió por la calle Hidalgo, nosotros sabemos qué calle es, ahora ya es semipeatonal también. Hasta llegar a la calle Allende, que es ya de las que sube hacia el barrio de Analco. Entonces, fíjate que él iba ahí muy tranquilamente, ¿verdad? Iba a su casa. Dice que mientras se acercaba al puente, al cruzar las alamedas, pudo ver una pequeña figura que se movía ahí entre la sequía. Los chinicuiles. El ajolote de vengador. Sí. ¿Cómo se llamaba el de la novela? ¿De cuál? El de que era el que ahora fue el chaneque. El chaneque, ándale. Andaba el chaneque por ahí haciendo de las suyas. Andaba un chanequillo por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, no, fíjate, estaba ahí, dice que una abotargada figura. Dice, estaba parada a un lado del puente por el que Fernando tenía que cruzar la sequía. Dice... ¿Que estás de acuerdo que abotargado es una bonita forma de decir que está gordo? Sí, porque cuando te imaginas una botarga no te imaginas algo delgado, no, te imaginas algo pachoncito así como el Dr. Simi cuando baila. Sí. Entonces, si decir, mira, mi compadre está botargado, pues quiere decir que trae su peluchillo ahí, trae su relleno. Su rellenito, ¿verdad? Dice, una figura que estaba parada a un lado del puente, inmóvil, y conforme a él se acercaba pudo ver que estaba de espaldas a él. Okay. Dice, mirando fijo hacia el fondo de la sequía, cuando Fernando estuvo a unos metros de la pequeña figura, quedaba claro que no era un niño, sí, porque a lo mejor pudo ser lo que él dijo, pues un niño todavía anda haciendo travesuras ahorita. Por el tamaño. Ajá, claro. Dice, y era evidente que ya era un hombre, pero con enanismo, o sea, una persona chica. Una persona chica, sí. Dice... Dice, ya cuando estuvo a unos metros de él se pudo dar cuenta de esto. Dice, ya fue cuando empezó a sentir como un cierto miedo, ¿verdad? Porque imagínate, vas ahí solo y... Es que sí te da calambre, o sea, la neta sí te da calambre. ¿Cuántas veces no han ido caminando ustedes por la noche y tu sombra con las lámparas, algún gato que te saca un susto? Que ahorita da más miedo los rateros que los fantasmas, ¿verdad? Que totalmente. Decía mi mamá que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Así es. Dice que, bueno, entonces, en aquel tiempo la sequía todavía llevaba fuerte el caudal de agua, o sea, todavía corría bastante agua. No sé si más adelante dice en qué tiempo exactamente del año fue, pero... comúnmente ya siempre llevaba su agüita, ¿verdad? Sí. No sé si eran tiempos de lluvia. Dice que no era lógico que a esa hora anduviera alguien y allá abajo en el puente, ¿verdad? O sea, ya era hasta peligroso, ¿no? O sea, ¿qué tal si le estaba pasando algo? Dice, ya cuando llegó, o sea, apresuró el paso
temiendo que la persona también se cayera, o sea, que estuviera en peligro y que él tuviera que apoyarlo en algo, de que se estuviera ahogando, no sé, algo así, ¿verdad? Es que a veces te pasa que te encuentras con alguien y los dos se asustan, entonces tú le tienes miedo a esa persona y esa persona te tiene miedo a ti. Y pues me imagino que eso fue algo que imaginó, ¿no? O sea, que la persona pequeña tuvo miedo de él y que en la desesperación de que no sabía qué onda, pues se bajó. Dice que ya él se acercó más y ya dejó de ver y no escuchó gritos ni nada y le dio miedo que pudiera estar inconsciente a lo mejor ahí en el fondo del agua o en las piedras, no sé, ¿verdad? Dice que fijó los ojos, estaba de noche, estamos hablando de que en aquel tiempo ahí no había alumbrado público ni nada. No. Entonces él trata de agudizar la mirada y ahí entre la luz de la oscuridad ver qué está pasando y no logra ver nada. Dice que cruzó ya el puente y ya cuando estuvo del otro lado, cuando estaba en medio del puente, quiso asomarse a los lados con la esperanza de ver que algo le explicaba que algo le explicara lo que había sucedido. Y pues no, nada, ¿verdad? No pudo ver nada. Dice que caminó media cuadra ya en el barrio, ¿verdad? O sea, ya por la de Allende, ya caminó un tiempo y le dio la curiosidad de voltear, ¿verdad? O sea, ya vas a decir, pues, ¿qué pasó, verdad? Y dices tú, ay, ¿qué onda? Dice, y ahí en el puente pudo ver otra vez al hombrecito. A Chaneque. A Chaneque. Pudo volver a ver a Chaneque. Entonces Chaneque no se había escondido. Ajá, pero ahora ya estaba frente a él. Sí, dice, estaba exactamente en el mismo lugar, inmóvil, sin hacer nada. Dice que pues el chavo ya empezó a sentir ahora sí ya miedo, pues dice, sí, te da calambre, ¿no? Claro. Dice, entonces se trató de tranquilizar él mismo. Dice, lo más probable era quien más se asustó fue él. Dice, perdón, quien más se asustó fue la otra persona y se escondió para que, bueno, en fin. Entonces ya él se fue a su casa. Llegó con su mamá, ¿verdad? Pues medio le platicó lo que había sucedido. Como que él lo quiso tomar como de cotorreo, se asustó conmigo, así, y le dijo, ahí es donde empieza ya el asunto. Entonces la mamá de Fernando le empieza a contar qué fue probablemente lo que vio. Chale, entonces la jefa sí sabía que era el Chaneque, porque ustedes saben que la jefa lo que no saben se lo inventa. Y aquí viene un relato así como de señora. Ándale. Ande, mijo, ese enanito es un fantasma. Ese enanito es un fantasma. Se aparece ahí en ese puente. Ya me habían dicho que hay quien lo ve jugando entre los pasamanos del puente en la noche. Jugando entre los pasamanos. Yo nunca pude jugar entre los pasamanos, me caía. Dice, y otros lo ven así bajando en silencio a la acequia, otros lo ven inmóvil de repente así como tú. Cuando se acercan, se deja caer al agua. ¿Sabes qué le falta a eso? Yo lo vi de. Yo lo vi de, mijo, yo lo vi de. No, pero espérate, viene lo cruel. Dice, ¿y qué? ¿Por qué crees que se aparece? Porque a él lo mataron muy feo. Chango. Ajá. Y de hecho, hubo un tiempo que no se supo quién era. Entonces, ya ven, si tenían esperanzas de que Chaneque estuviera vivo, claramente no lo estaba. Entonces Fernando ya fue cuando, canijo, ya cuando empiezas a oír el relato así como que estuvo gacho, ¿verdad? Yeah. Dice, y en efecto él empezó como que a contar ahí con los demás de su barrio a ver qué era lo que... Y sí, otros daban testimonio de que lo habían visto. Ya saben, los rumores de yo lo vi de... Ajá. Hasta que sí hubo quien le contó sobre el trágico suceso que había pasado con este personaje. Entonces ahí va la historia. Ahí les vamos a decir qué le pasó a Chaneque. Dice que exactamente en la esquina, queremos aclarar que esto es una leyenda. Esto lo tomamos de unos relatos que vimos en Facebook. ¿Sí? Les digo, no pudimos investigar tal cual la noticia porque no dice el año exactamente. No. O sea, si dijera año 68, pues yo me voy a la hemeroteca y busco, pues sí, te pones con todo. Sí. Nada más había 1 o 2 periódicos, me imagino, El Sol, El Siglo y Tantán o otro. Pero que esté ahí en la hemeroteca y dices, bueno, me voy al Sol de Durango y me pongo a leer, pues, por así que de los 365 días, ¿verdad? Sí, pero imagínense leer 3,650 de 10 años, de una década. Está cabrón.
de una década no das, ¿verdad? No. Y tratamos de buscar y no. Entonces, esto es una leyenda, no sabemos qué tan cierto es, qué tan no, pero tenemos testimonios de que dicen que sí pasó. O sea, hay gente que conozco de aquellos tiempos que más o menos, o sea, tenían conciencia y sí dicen que era algo o que fue un suceso muy sonado, entonces. Dice que exactamente en la esquina de la calle Francisco Sarabia y calle Hidalgo, donde hoy hay unas oficinas ahí, creo que son unos abogados o algo así, o sea, ya esto estamos hablando en Las Moreras y la calle Hidalgo. Ajá. En ese tiempo había una carnicería que se llamaba El Novillo y era propiedad de, vamos a ponerle Jesús, no sabemos cómo se llama. Jesús. Don Chuy. Don Chuy. Tiene nombre de carnicero. Dice que era un hombre de mediana edad, alto, corpulento, de apariencia tosca, pero de un trato amable. El clásico carnicero de las películas. Sí. El carnicero que sí está ponchadón, pero es buen pedo, ¿no? Sí, que lo ves con el machetón, pero... Sí. Que dan miedo, a veces sí dan miedo. Sí. Yo después les platico una historia que me pasó a mí ya a un camarada cuando fuimos a cobrar unas cosas y no, está bien. Pues para otro episodio de terror está bueno. Pero eso es para anécdotas. Para anécdotas. Un día hay que hacer uno de anécdotas. Sí. Dice que pues obviamente era una persona muy cordial con sus clientes, tenía muy buena clientela, Debemos tomar en cuenta que ahí vivía gente adinerada. Sí. O sea, el hecho de vivir en las calles del centro ya era ¿Han visto las casas del centro? Sí, las casonas del centro, sí, era gente de varo. O sea, sí. Entonces él era el carnicero de ahí de la zona, ¿verdad? Él tenía un ayudante de nombre Sergio, ¿verdad? Un chalán. O nomás se llama chalán cuando son de mecánica. No, pues en sí el ayudante es el chalán, ¿no? Chalán. O sea, sí. ¿Tú has sido chalán, verdad? Varias veces, de varias cosas. Chalán de yesero y chalán de mecánica también. Sí. Entonces, Sergio era el que se encargaba, pues, de filetear la carne, de limpiar la carnicería, todas estas cosas que, pues, ya en un negocio sabes tú que no puede una sola persona y pues vas. No, y es que aparte también siempre hay el carnicero que es bueno para deshuesar, porque no todos, hay unos que dejan la mitad de la carne pegada al hueso. Así es. Entonces la carnicería marchaba bastante bien. Estaban el señor Chuy y Sergio eran los que atendían. Aún así necesitaban a otra persona más que los ayudara, ¿verdad? Entonces no fue difícil encontrar quién. Fue un chico llamado Fermín. Dice que él había insistido ya varias veces en trabajar ahí en la carnicería. Él era vecino de la calle Granada y estudió en la escuela Francisco Zarco. Esta sí saben cuál es. Debería. Dice que mientras el chico cursaba la primaria, se fueron dando cuenta de que tenía la condición de enanismo, ¿sí? Y por tal motivo, pues sufría de burlas en la escuela. Ustedes saben que eso del bullying siempre tiene nombre a partir de hace 15 años. Sí. Pero creo que ha sido siempre, ¿no? Hace 15 años fue cuando empezaron a hacer marchas y a hacerla de pedo. Antes le decían que era la carrilla y si no la aguantabas te daban más. Así es. Por este motivo, pues Fermín ya no continuó sus estudios de secundaria, entonces se quedó hasta la primaria por el hecho de la burla. Entonces, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no quiero ir a la escuela, se burlan mucho de mí. Entonces, hasta ahí se quedó, pero pues tenía entonces que trabajar, ¿verdad? Y por eso él fue a pedirle trabajo a Don Chuy, ¿sí? Dicen que andaba todos los días en la bicicleta. A la gente a veces le parecía hasta simpático, pues por el hecho de su condición, sí. ¿verdad? Hay un comediante gringo que tiene enanismo y que dice, no hay forma en la que te pongas de mala cuando ves a una persona pequeña, que le llaman small people, ¿no? Entonces, será de forma que, y él lo cuenta que lo usa para su ventaja. Así es. Porque un día llegó y que se robó un paquete de galletas. En Estados Unidos hay un paquete de galletas cuya publicidad es como si fueran los leprechauns. Los leprechauns son duendecitos irlandeses. El duendecito que cuida la olla de oro, ese es un leprechaun. Y güey llegó vestido de verde y agarró un paquete de galletas. Y le dice el dependiente, ¿necesitas pagar por eso? Y dice, no, mi familia las hace. Y se va. Y dice, y me pude robar un paquete de galletas de una tienda de conveniencia, nomás por ser gracioso y por ser una persona pequeña. Entonces, no hay forma que te pongas de malos cuando ves a uno. Pues hay que aprovechar todo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de Wiman, de los de Yacas? Sí. También era muy cagado ver a Wiman. Desmadre. Sí.
Cuando se pateaba la cara. Sí. Bueno, entonces seguimos ahí con no hay dudas hasta aquí. Sí, no, o sea, Fermín era la persona pequeña del pueblo, pero todo el mundo le cagaba el palo porque pues así son. Cuando ves a alguien diferente, lo primero que haces es engrosar el madero y luego ya después, sí, te acomodas, ¿no? Así es. Bueno, dice aquí que pues obviamente los primeros días pues batalló para acostumbrarse al trabajo pues porque se puede decir que era un niño. Pues sí. Entonces todo estaba diseñado pues para persona ya adulta. Dice aquí, sabemos que es una leyenda, pero aquí dice que se apoyaba ahí de cajas de refresco, de algo para estar a la altura. Sí, pues es que si te lo imaginas con la pierna de jamón serrano de Luisito Rey, pues dice está del tamaño de él. Sí. Dice que la gente conforme iba yendo, pues se le hacía simpático que estuviera él atendiendo. Y le empezaron así como a conocer como el chaparrito. Ay, voy con el chaparrito de la carnicería, es un amor el muchachito, ay, hermoso, así dirían las abuelitas. He visto suficientes medios para saber dónde va todo esto. Todo iba muy bien, la carnicería, como hasta ahorita, se cerraba a 5 de la tarde, comúnmente se abren que 7, 8 de la mañana, 5 de la tarde se acaba al turno, y Fermín era el encargado de limpiar. Ustedes saben que pues una carnicería es mucha sangre, entonces él limpiaba siempre todas las instalaciones, las máquinas picadoras, bueno, etcétera, los vidrios de los refrigeradores, todo lo necesario para el día siguiente. Entonces por eso él salía todavía un poco más tarde que a lo mejor Sergio, ¿verdad? Sergio, que era el otro ayudante. Dice que todo iba muy bien hasta que un día ya valió. Llega la mamá de no va él al trabajo un día, entonces llega la mamá y les dice que Fermín había pasado mala noche, que tenía un poco de fiebre, o sea, se puso enfermo, no pudo ir a trabajar al día siguiente. Entonces, pues ya don Chuy, el de la carnicería, le dice que pues no se preocupara, que lo más importante era que pues, se aliviara bien. y que a ver si ya al día siguiente podía ir, ¿verdad? Entonces ya la señora le dice, regresa a casa y le dice, ¿sabes qué? No hay problema, tu trabajo ahí sigue. Yo ya me fui a disculpar con don Chuy de que tú no vas a poder ir hoy, que no sé qué. Pero como él era muy entusiasta, me dijo, ¿sabes qué, mamá? Es que ya me siento bien, ya pasó, me he hecho aquí una comidita rápido y al menos voy y hago la limpieza, porque si no, pues le va a tocar a don Chuy o le va a tocar a Sergio o me va a tocar mañana en la mañana que entremos. Doble jale, ¿verdad? Entonces dijo, pues aunque sea voy y limpio lo del día que ellos trabajaron, ¿verdad? Sergio y Chuy. Entonces, pero pues no había como decirle a don Chuy. Sí, no. Entonces ya él ya traía llaves del local, o sea, obviamente porque era el que cerraba después de la limpieza, sí, y tal. Pues ya, entonces fíjate que Fermín llega ese día en la tarde, ¿verdad? A las 5. Y antes de, pues ya creyó que ya no había nadie, porque ya habían cerrado la carnicería. Dice que llega y se acerca había como una bodeguita. Entonces ve a su jefe, don Chuy, pum, una ribotota. Vámonos, lo agarró en plena con una de las clientas. Todo carnicero, ¿no? Les dije que yo sabía dónde iba esta historia, ¿ven? Es que he visto suficientes documentales. Sí, entonces, pues ándale, que era una de las clientas, pero pues de las high, ¿verdad? Es que ese barrio era de billetes. Sí, entonces, era esposa de un abogado, pues famoso sí, ahorita, o sea, aquí en Durango se conoce a las familias adineradas, o incluso no adineradas, pero hay gente famosa que hay gente con poder, ¿no? Poder social, sí. Ajá, que los ubicas, que los conoces, porque todavía somos una ciudad chica. Imagínense hace 50 años. 60 casi. No sabemos en qué año fue. Supongamos que fue a la mitad, en el 65, son 50 y... 58. 58. 60 años, ponle 60 años, vamos a redondear. Entonces, si ahorita es común eso. Sí, ahora imagínate los escandaleros de aquellos años. Y digo, no había TikTok ni había Instagram para regar el chisme, pero había periódicos. Ajá. Entonces, imagínense que llega Fermín y está el carnicero con la señora, con la clienta. Echándose el aguayón. Imagínate, oye, iba a decir una, pero luego me van a censurar, ¿verdad? Sí, no que todavía queremos monetizar.
El chaparrito, vamos pinche chaparrito, cabrón. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues imagínense, ya la señora pues salió así como pudo, el carnicero, ¿qué estás haciendo aquí si tú no ibas a venir? ¿Verdad? O sea, imagínense, ¿verdad? Entonces, el pobre Fermín se quedó así como, ¿qué hago, verdad? Entonces, se va la señora esta, pues tratando ahí agarrando sus trapos, yo creo, se salió como pudo. Y en un acto desesperado, al saberse descubierto el carnicero, asustado por las consecuencias que tendría, porque pues imagínense, ¿verdad? Si se enteraba todo el pueblo, aparte del chisme, pues yo creo el esposo de la señora iba y lo mataba, ¿no? O sea, mínimo. O de perdido la demanda por adulterio y bueno, o la fama, es que tristemente, vamos, ahora sí que dicen pueblo chico, infierno grande. Y entonces, si se te armaba el escándalo en aquel tiempo donde todos conocían a todos, pues nadie te compraba. Entonces, él veía en riesgo tanto su patrimonio como su vida, como a lo mejor su matrimonio, porque pues andaba de chile frito, ¿ah? Así es. Entonces, en este, pues, momento como de adrenalina, ¿sí? Toma uno de los cuchillos de la carnicería y asesina a Fer. Y en ese momento nació el chaneque. Entonces, oye. Pues el chaneque era el que se le apareció a Luis, ¿no? Entonces, ahí Chaneque The Origins. Sí, entonces rebana la garganta, dice, de Fermín. Y pues obviamente ya empieza a desangrarse. Todavía como que hizo un forcejeo, a lo mejor es una leyenda, obviamente no sabemos qué fue lo que pasó, pero pues imagínense que trató de escapar y todo, y pues obviamente una persona mucho más grande, con un arma, imposible, ¿no? Entonces, había muerto. Lo que viene después es lo más, si sí fue así, es lo más crudo de la historia, que bueno, igual ahí ya no hacemos chistes, pero sí está... No, sí vamos a hacer chistes. Entonces, pasa toda la noche. Obviamente, pues imagínate, ya tenía ahí el cuerpo de Fermín y buscando qué hacer, cómo ocultarlo, qué hacer. Llega, o sea, se amanece. Entonces, llega Sergio. Okay. El otro ayudante. Y hay un tercero ahí. Ajá. Entonces ya ahora es ¿cómo se llama? Cómplice o testigo del crimen. Y entonces ahora sí que lo amenaza. Perdón. Así, si no quieres que tenga que esconder 2 cuerpos en lugar de uno, coopera. No, espérame. Lo mató, todavía no pasa esa parte donde me salté aquí un pedazo. Entonces rewind, hagan de cuenta que no escucharon eso. Entonces todavía, o sea, ya lo mató. Ajá. Entonces, ya en su desesperación, lo que hace es desollar el cuerpo. Pues tenía ahí ahora sí que toda la herramienta para hacerlo, ¿no? Ajá. Lo desolló, ¿se dice? Sí. Lo desmembró y quedó todo en trozos. O sea, carne, huesos, todo hecho pedacitos, ¿sí? Dice que utilizó la sierra para destazarlo. Bueno, una cosa tremenda. Saludos si están cenando. Para que no quedara ahora sí que rastro, ¿verdad? Ajá. Y llegó ahora sí el amanecer. Deprisa, pues se dio cuenta que iba a llegar Sergio. Entonces le contó todo lo que pasó. Ahora sí lo hizo su cómplice. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, entre los dos, entre Sergio y él, también porque, o sea, Sergio estaba del lado de él, o se arriesgaba. No, sí, pues es que es lo que te digo. Por eso dije yo, mira, carnal, ya escondí uno. Si no quieres que tenga que esconder otro, cooperas. Entonces, pobre, ahí fíjate que yo creo que lo más triste es Sergio, ¿no? Porque pues sí, pinche Sergio ni la debía ni la temía y de todo se había embarrado. Tuvo que, sí. Pues sí. Entonces, lo acabaron ahora sí de hacer pedacitos, echó la carne a la picadora, o sea, ahora sí que lo hicieron carne molida, separaron de carne de huesos y todo, para pues tenerlo así, tener la porción ahí.
Sacaron los pedazos de carne, todo, grasa, cabeza, todo, una cosa horrible, ropa, todo, separaron todo. Y dejaron la carne, ahora sí que, no sé si en un refrigerador o algo así. Y la ropa la fueron a tirar a la acequia. Ok. Como para darle la ilusión de que se ahogó. Ajá. Sí, entonces, aquí, esto es lo más culero, ¿verdad? Vendieron la carne. Pues es que business, shark mind, o sea, es mentalidad de tiburón, carnal. O sea, llegaba, ay, don Chuy, buenos días, me da medio kilo de carne molida para tamal. Y los 200 gramos de chorizo que originaron todo este desmadre. Era carnicero, ¿no? Ay, no. Pues qué, pues era carnicero. Nos hemos olvidado de algo, la mamá de Fermín. O sea, ya no llegó Fermín ese día en la tarde, entonces... Me pregunto por qué. Ajá, dice que la madre de Fermín fue a la Armada a buscarlo, ya que no había llegado a dormir. Y pues los carniceros, no, doñita, aquí pues no vino. Aquí ya ve que nos dijo que estaba enfermo. Usted dijo que estaba malo y aquí pues no vino. Uh-huh. Entonces, que ellos por eso mismo ni lo habían extrañado, porque pues no había quedado de que no iba. Pues la señora pues trató de calmarse o ir a ver qué hacía, a dónde lo iba a buscar. Tiempo después, creo que un día después o algo así, ella en sueños empezó a darse cuenta de lo que le pasaba o de que él, o sea, ya estaba tratando de comunicarse con ella por sueños. Ya eso sí está canijo, por eso era ¿no? Chaneque de Origins, ¿sabes? Ya tenía poderes mágicos y misticismo. Ajá. Resulta que empiezan los rumores de que una persona que vendía tamales, creo, un cliente le dice que casi se parte un diente a la hora de comer con un hueso. Ok. ¿Te ha pasado así que una vez nos pasó en las gorditas, Rosa? Sí, me quebré un diente. Una muela, o sea. Me quebré una muela. Y fue de endodoncia y de todo por una piedra en los frijoles. Entonces, señores restauranteros, no sean culés, limpien bien los frijoles. Limpien bien los frijoles, no chinguen. Entonces, imagínate. Ahora, si no los quieren limpiar, compren de lata. También están buenos. Ajá. Dice que lo conservaron el hueso porque estaba muy raro. O sea, dijeron, ¿qué parte del animal es esto? Entonces lo llevaron con un médico y el médico les dijo que parecía una falange. O sea, es un hueso del dedo. Ajá, que muy pequeña para ser de un adulto, pero bien calcificada como para no ser de un niño. Chango, ahí está Fermín. Ajá, o sea. Sí, o sea, manitas de niño, pero con ya huesos firmes, huesos de adulto. Y entonces aquí como que dice la opción era obvia, ese hueso de ese dedo pertenecía a la persona chiquita. Dice, fueron las propias clientas quienes interrogaron al ayudante, a Sergio, pero él pudo salir bien librado, pues alegó que Fermín se pudo haber lastimado mientras ponía la carne en la moledora. Entonces así como, se cortó, que también es muy tonto, ¿no? Porque obviamente hubiera sido un sangradero, o sea, si cortarte con un cuchillo. Nunca se han cortado con papel, duele de la chingada y también sangra mucho. Entonces, imagínate ya como para que la falange... Sí, ya para que te hueles un dedo, sí está. Quiere decir que ya hubiera ido ahí intervención y además Fermín no estaba. Entonces, como que fue ahora sí que una puntada muy para salirse. Que se la sacó chido, la neta, O sea, déjame te digo que es una coartada que medio tiene validez, entonces se la sacó chido. Ajá. Eso. Dice que quizás eso había sido uno de sus dedos. Aún así, pues ya el chisme era demasiado grande y se empezaba a sospechar que algo había raro, ¿no? Pasaron varios días, dice aquí, meses. Todo parecía regresar a la normalidad. Obviamente, pues su mamá preocupada, pensando qué le habrá pasado. Era la única que, pues, ustedes saben, los chismes siempre hay un día o dos y se apagan. O sea, ha pasado incluso ahora que con todo y que las redes son muy fuertes y todo, un meme dura 3 días. Sí, los trends duran 3 días. Los chismes de los famosos, que fulano dijo tal cosa y un día los traemos de bajada a los pobres y luego ya pasó. Sí, ya ni los pelamos. Entonces imagínate en aquel tiempo que no había tanta información. Pues era más fácil, ¿no? Era más fácil, pasaba, y ya
se les pasó. Obviamente a la que no se le pasaba era la mamá de Fermín, ¿no? Entonces, el crimen quedaba impune hasta que un día, dice, un grupo de policías investigaba, el robo de ganado y sospechaba que las reses desaparecidas habían sido vendidas en canal a las carnicerías de la zona. Y parte de las carnicerías era la de Chuy. Entonces, Chuy era bien trans. Ajá, dice, para preguntar si no les había ofrecido producto sospechosamente barato, ellos fueron a investigar. Pero cuando entraron, Sergio exclamó del miedo, o sea, de ver policías, eso traía la conciencia, imagínense. Entonces los ve y, yo no maté al enano, yo no fui. Dijo, ya vienen por nosotros. Sí, ya valió mal. Entonces así como que, a ver, ¿qué? Sí. Nunca les ha pasado también, eso pasa cuando te autoacusas con tu mamá, ¿no? O sea, de que tu así mamá de que te grita, te va a pedir que vayas a la tienda y oye, Roberto, yo no fui, Rubén lo quebraron. ¿Qué chingados quebraron? Y entonces sí, ya. Yo los iba a mandar a la tienda. Y ahora ya los voy a matar, hijo. Sí. Entonces, que él gritó hasta allá arriba. Dice, yo no lo maté, solo le ayudé a mi jefe a destazarlo. No, valiendo madre. Entonces, pues ahí obviamente ya se confesó. Los detienen a los dos y así es como pues detallan lo que hicieron con Fermín. Entonces confiesan todo, etcétera, etcétera. Dice que después de esto pues ya habían vendido la carne, ya se habían deshecho los huesos. Solamente las autoridades, después de 2 meses de que había pasado la del suceso, solo logran recuperar un par de huesos que estaban atorados debajo del puente de la calle de Allende. O sea, ahí donde fueron a dejar restos. Por donde pasó Luis, exactamente. Perdón. Dice, la sociedad en ese entonces pues se paralizó con la noticia. Todas las sospechas que se habían tenido hacía 2 meses se confirmaban. La muerte de Fermín, la doble vida de los carniceros, el dedo, y pues la más perturbadora de todas es que quién sabe cuántos habían comido carne humana. Y por eso es que la moraleja de esta historia es no confíes en los tacos de 5 por 20 pesos porque o te enfermas y luego terminan matándote porque tuerces a tu jefe en la movida, o comiste carne de Fermín. Ajá. Y fíjate, dice aquí, a ver si desde la gente que nos ve que es de aquí, escucha, esto sí no lo sé, aquí dice que se hizo una frase como coloquial que decían cuando te culpaban de algo, yo no maté al enano. O sea que así decían entre la gente de aquel tiempo. Sí. Ahí comenten si hay alguien o que hay alguien que le pueda preguntar todavía a su mamá, a su abuelito, a sus tíos, pregúntenles si esto es cierto. Dice, y se usa cuando por precipitada ingenuidad impulsada por el remordimiento y el miedo aceptamos espontáneamente la culpa. Y es común que te respondan, ya estás como el que mató a Elena. Eso quién sabe. Dice, como quiera que haya sido, ya ha pasado mucho tiempo, ya se ha remodelado ahí toda esa parte, les decimos ya no es ni ya siquiera no los puentes. Exactamente, pero pues no sabemos que si sigue ahí la energía, no sabemos si realmente es lo del fantasma. Energía sí, y comúnmente se ha escuchado hablar a expertos que dicen que las energías es lo que permanece. Si una persona se va en paz, pues trasciende bien, rápido, no se queda nada pendiente. Cuando fue una forma trágica, un asesinato, un accidente, pues es que esa energía permanece y es lo que nosotros logramos percibir en este plano. Y es por eso que se originan muchas de esas historias, ¿no? Que existen en todos lados, como la chica que bailó con el diablo, o la joven que se murió en la curva y que se sube de ride y después te dicen que a los camioneros les hace la parada. En esta curva yo me maté cuando era joven y luego se desaparece. Entonces esas leyendas existen en todas las ciudades,
pero tienen el origen parecido, o sea, el origen es una muerte trágica, una muerte repentina. Puede ser violenta por un accidente o puede ser violenta porque alguien te agrede, pero al final, pues sí, incluso los ganaderos dicen que una res muerta en condiciones que no esté tranquila, la carne no sirve porque se tensa y las energías no están chidas. Entonces, pues sí, y pues tristemente a Fermín le tocó, fíjense, a veces te pones en riesgo por cosas tan inocentes y Chivo y yo siempre lo decimos cuando llegamos a la casa, es que a veces no te das cuenta de la suerte que tuviste de regresar a tu casa, porque ha pasado muchas veces que vemos accidentes que no sucedieron por fracción de segundos y decimos, de la bici no tiene idea de la suerte que acaba de tener, porque él no vio al carro que venía rápido y él acaba de pasar así por los pelos. Entonces... O que tú vas manejando tranquilo y te pasa frenas. un niño así corriendo y dices, si ha venido el vecino que veo que siempre pasa a 90 kilómetros por hora ahí en un fraccionamiento, se le lleva. Se llega. arma la desgracia, Entonces, existen muchas cosas, pero pues realmente eso te hace creer que hay algo que te cuida, porque hay cosas que podrían pasar porque está ahí todo para que pase y sin embargo no suceden. Entonces, siempre que lleguen a su casa, acuérdense que tienen la suerte de haber regresado a su casa. Fermín ya y no el hecho de estar en tu casa también es un riesgo. Sí, te puedes resbalar. ¿Cuánta gente no se muere en la tina? Sí, o se les cae el techo encima. Entonces en todos lados hay riesgos, pero sí, pobre Fermín, hombre. No sabemos si se llama Fermín, no sabemos. Coméntenos, a lo mejor nos dicen, oiga, no estén inventando, esa historia fue así y así. Puede ser. Ustedes a lo mejor se la saben. Pero pues lo dejamos como leyenda, como cotorreo. Es parte de los relatos de la ciudad. La de Beatriz, pues sí es un poquito más fundamentada. Está más documentada. Más documentada. También es así. Creo que en ningún otro lado la tiene. No, es que esa es de Durango, del campanario de la Catedral Basílica Menor. Porque, por ejemplo, la de la... ¿Cómo se llama? El diablo que bailó con la chica. Que bailó con la chica. La teníamos como muy adoptada. Hasta decíamos en qué antro, en qué disco había sido. Y he leído que la tienen en Sinaloa, en el sur. ¿Sabes dónde yo me di cuenta que la tienen en todos lados? Cuando recién comenzó Franco Escamilla con la estación de radio, se llamaba la Radio Escuadra, se llama, no sé. Había un programa que hacían relatos de miedo y me acuerdo que lo escuchábamos, éramos muy fans de ello y la contaron como 3 veces y hasta de lugares distintos. Esa me la habían contado, pero que había sucedido en Hermosillo. No, carnal, eso sucedió aquí en Guadalajara. Y luego yo aquí llevo toda mi vida aquí en Durango y la han contado un montón de veces. Entonces, pues sí, es una leyenda que está al parecer en todos lados. La chica que bailó con el diablo. En resumen, una chica que en Semana Santa, ya ven que pues decía, era la chica guapa del pueblo. No salgas a bailar porque pues es una semana de respeto, bla, bla, bla. Ella ignora a su mamá, de que, ay, mamá, no manches, ¿verdad? Se va al baile, se encuentra con un muchacho pues muy guapo, muy atractivo, no sé qué. Un Catrín. Y cuentan que estaban en medio de la pista y de pronto empiezan a flotar. Y ella como que ya no se da cuenta que va ya en suspensión, pues, por así decirlo. Y de pronto ven que el personaje se le salen los zapatos. Y tiene pies de cabra, patas de cabra. Tiene una pata de gallo y una de cabra. Ajá. Y entonces cuando todo el mundo empieza a decir que ¿qué? La suelta y ella tiene una marca como de quemada en la espalda, ¿no? En el agarre, así como para el vals, tiene las marcas de las quemaduras que le hizo. Y aparte la disco termina oliendo a azufre, que es lo que siempre dicen del diablo, ¿no? Y que obviamente este personaje sale huyendo, algo así. Sí, se esfuma. Algo así. Entonces ya busquen en las variaciones y nos ve alguien que no sea de aquí. Sí, y ahí nos cuentan cuál es la versión que tienes en tu ciudad. ¿Aquí fue en el Cyclone? En Cyclone se llamaba... de hecho, estaba bien bonito ese edificio, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque tenía unos pilares que eran como tornados y se llamaba Cyclones, que también después hicieron el Tornados, pero es otro tipo de antro. Entonces, sí.
Pero pues ahora les trajimos estos pequeños relatos. No sé si quieras agregar algo más, Chi. No, coméntenos aquí si les gustaría que platicáramos así otra historia, Más seguirla historias, leyendo y o el comentando. formato antiguo de algún tema y a lo mejor les traemos de las dos cosas, ¿no? Sí, puede ser. Pero sí, pues miren, les presentamos el nuevo set. Aquí tenemos ya lucecitas, repisas. Ya con más calma les vamos a ir haciendo ya un paneo de todo lo que hay ahí, porque hay un montonal de cosas, pero ahora ya los invitados no van a estar aquí en la mesa, siempre están acá atrás. Hoy nos acompañó pues la monja Beatriz. Porque pues, estaba muy ad hoc. Sí. Pero sí, pues somos, como siempre les dijimos, somos Chiu y Robert. Esto es Gato por Liebre, temporada 2. Gracias por la paciencia. Gracias a aquellos que lo están viendo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Déjanos tu comentario, tu like y compártenos para llegar a más gente, porque nos ayudas un montón. Nos vemos en el video que sigue. Bye bye.